Muchas gracias, buenas noches. Hola compañeras, compañeros. Agradezco la posibilidad de este encuentro porque encontrarnos siempre implica nutrirnos y juntar fuerzas para seguir, pero sobre todo quiero subrayar la importancia de un encuentro en torno a la historia, a la memoria y a la vida de Camilo Torres. Porque como le conté hace unos cuantos años a Nicolás y bueno, y algunos otros compañeras, compañeros que están quizás acá, sabrán en realidad a eso que refiere el libro, las rupturas epistemológicas de Camilo. Yo puedo decir que mi primera ruptura epistemológica está vinculada a Camilo Torres, porque se produce precisamente en el mes de febrero de 1966, fecha en la cual Camilo ya estaba en el monte y es muerto en combate, y en ese mismo tiempo un grupito de jóvenes cristianos, y algunos por ahí no tan cristianos, pero con una profunda vocación militante, partíamos a misionar a un pueblo en el norte de la provincia de Santa Fe. Cuando hablo de mi ruptura epistemológica es porque precisamente ese acontecimiento que compartí, viví colectivamente con otros y otras en ese pueblo del norte de la provincia de Santa Fe, fue el que produjo en mí, modestamente, digamos, no pretendo compararme, pero algunas situaciones similares a las que describe Nicolás en el libro en relación a Camilo, porque es precisamente en ese territorio, en esa mesa, en esa lucha compartida, en esa búsqueda compartida de acercar, en aquel momento era casi catequizar, esa era la modesta aspiración del grupo de Acción Misionera Argentina, grupo reaccionario de la Iglesia Católica como tantos otros, digamos, pero que a nosotros nos parecía una puerta de entrada al mundo, es donde me fui acercando a la miseria concreta, a la pobreza concreta, a la explotación concreta, no porque antes no hubiera visto, vamos a decirlo así, pobres. Iba también a la Villa de Retiro con el Colegio de Monjas a hacer recreación infantil, intentando llevar adelante esa práctica de la caridad cristiana que aprendía en el colegio religioso, pero en aquel encuentro, en aquel mes que vivimos en el norte de la provincia de Santa Fe, yo creo que lo central fue no solamente el acercamiento y el insertarnos en un territorio donde la explotación era clara y patente, sino haber compartido eso con tantos y tantos compañeras y compañeros, reflexionar, analizar esto y no solamente verlo y describirlo, sino empezar a pensar en torno a las causas. Y además, no solamente pensar en torno a las causas de lo que estaba viviendo la población de Tartagal, sino también cómo hacer frente a esa situación de explotación y miseria y de transformarla. Compartí ese camino con alguien de cuyo asesinato se cumplen este año los 50 años, con Carlos Mujica, y también con otros compañeros y compañeras, muchos de los cuales pasaron, digamos, a ser nombres conocidos en la lucha popular, como Carlos Ramos, por ejemplo, muerto por las balas de la dictadura de Onganía en 1970, Roberto Perdía, que murió el día de ayer, Mario Firmenich y otros compañeros y compañeras cuyos nombres no han trascendido públicamente, pero que han seguido su compromiso revolucionario a lo largo de muchos años y de mucho tiempo. Y decía también coincidencia porque es precisamente, sin haber escuchado yo antes el nombre de Camilo Torres, es en ese lugar del norte de la provincia de Santa Fe donde supimos que Camilo Torres, un cura colombiano, así fue dicho, un cura colombiano, había muerto en un combate guerrillero. Ya para aquel momento la existencia de resistencia armada, de proyectos revolucionarios armados en América Latina era conocido. Nosotros, nosotras, nuestra generación, somos hijos e hijas de un acontecimiento que también, ahí señala Nicolás en el libro, implicó otra gran ruptura epistemológica. Él dice, la gran ruptura epistemológica del siglo XX para América Latina fue la Revolución Cubana. Creo que
el paso del tiempo nos va dando cada vez más elementos para entender lo que significó, las implicancias de lo que significó aquel acontecimiento que en los primeros tiempos, y acá en la Argentina era asociado, curiosamente, acá por ahí, los que peinamos algunas canas lo recordarán, pero para los más jóvenes no lo sabrán, acá en Argentina, donde hacía poco tiempo habría triunfado la revolución gorila, la fusiladora, la revolución cubana era vista también como algo parecido a lo que había sido el desalojo, el derrocamiento de Perón. Decían, Perón era un dictador autoritario, Batista era un dictador autoritario, y entonces la revolución cubana se asimilaba, era vista en los primeros tiempos como algo parecido a la Libertadora. Buen susto se llevaron los gorilas argentinos y de toda América Latina cuando la revolución cubana se pronunció por el socialismo. Pero bueno, hecha esta deriva y sin pretender ser autorreferencial, quería decirles que el libro de Nicolás me impactó profundamente. Me impactó profundamente porque es un análisis, un recorrido, y no sé qué otros términos ponerle para ver cómo es, cómo fue, cómo sigue siendo la construcción de un revolucionario. Volver a ratificarnos que los revolucionarios no nacen, los revolucionarios se construyen a partir precisamente de lo que van viviendo, absorbiendo, mamando y haciendo con eso que absorben, que viven, que maman, cómo lo transforman en proyectos de vida. Una palabra que resumiría, me parece, el libro de Nicolás y la vida de Camilo es búsqueda. O sea, les recomiendo la lectura, si no lo han leído, que lo lean porque es realmente, digamos, es como si estuviera uno viendo en una película que es plana, que no tiene profundidad. El libro tiene profundidad y nos hace vivir el camino de Camilo. Digamos, eso, un camino, un proceso, y vuelvo a subrayar el término proceso, precisamente pensando en tiempos en los cuales pareciera que todo es instantáneo, que todo es producto de algo que sucede en 2 minutos, y si el resultado no es satisfactorio, se desecha, o lo único que se hace frente a los acontecimientos es poner me gusta o no me gusta y chau. No hay concepto, me parece que hay algo que nos sigue faltando, y no quiero con esto ser descalificadora de las nuevas generaciones y decir, nosotros lo hacíamos todo mejor, pero creo que precisamente la cultura que se ha venido construyendo en estas últimas décadas hace que para nuestros pibes, nuestros hijos, nuestros nietos, ya hasta en algunos casos nuestros bisnietos, esta idea de proceso, de que el tiempo es necesario para construir, para procesar, para proyectar, para decantar y para obtener, digamos, resultados, si así se quiere decir, requiere tiempo, requiere elaboración, requiere poner mucho, requiere sobre todo, y acá quiero anotar una de las palabras señeras, aunque no esté repetida muchas veces en el libro, digamos, pero que signa la vida de Camilo y que rescata, que plantea claramente el libro, que es el término compromiso. Esa vieja y querida palabra, tan vieja y tan querida, la palabra compromiso, como la palabra revolución, también en disputa, porque hoy revolución se le aplica a cualquier cosa, digamos, pero el término compromiso, cómo Camilo va yendo de ser un joven de la élite colombiana, de una familia laica, termina o sigue siendo, se va construyendo, primero como un estudiante rebelde, después como un estudiante que va pensando e insertándose en la realidad en la que está viviendo, no en la realidad de su familia bogotana, más de élite, una élite con un padre que era funcionario, una madre que lo quería mucho, pero que también lo mimaba mucho. ¿Cómo va siendo ese joven, además laico, cómo asume el cristianismo, cómo se produce esa ruptura epistemológica, no sé si es la primera, pero una de sus conversiones, digamos, una de sus asunciones de asumir una dimensión que no era solamente la dimensión de lo terreno, de lo material, sino
la asunción, el asumir un compromiso que lo lleva en algún momento a decir, bueno, yo como Jesús quiero ser un revolucionario, digamos, me propongo ser un revolucionario. ¿Cómo va generando, no solamente, diría yo, en la práctica, sino en su elaboración de su espiritualidad, incluso en la elaboración teórica, ese cristianismo, que lo lleva incluso en un momento a decir, quiero ser cura? Ese joven que además andaba con pibas, que era atractivo, simpático, que tenía una serie de formas para desarrollarse, insertarse en la realidad esa en la que vivía, cómo se va produciendo esa transformación tan profunda, tan genuina, pero además una transformación que no es sin zozobras, no es sin contradicciones, no es sin conflictos, digamos, y eso también lo refleja el libro. Y por otra parte, y acá encuentro como otro punto, digamos, en el cual me siento tan profundamente unida a la figura de Camilo, también es que yo, sin saberlo y sin saber muy bien qué es lo que era la sociología, también empecé a estudiar sociología precisamente en ese año 66. De todos modos, aclaro, yo si bien terminé la carrera, digo yo, no soy socióloga, yo estoy socióloga, porque tardé 29 años en recibirme con muchos avatares en el medio, y la verdad que la lectura del libro y ver cómo en el libro, y antes por ahí no lo había visto, en el libro fui encontrando a partir de lo que Camilo fue haciendo con la sociología que él estudió, primero en Colombia, que era más que nada los primeros cursos de doctrina social de la Iglesia, después en la universidad y después en Bélgica, en ese mundo que también se le abre, lo que él fue haciendo con la sociología, que tanto aportó ese hacer de él con la sociología a su construcción como un gran revolucionario. Digamos, confieso que me ha reivindicado, me ha reconciliado un poco con esto de la sociología, que nunca supe muy bien qué era y que creo que la elegí a partir de que también en aquel momento decíamos, bueno, no se trata de estudiar la realidad, sino de transformarla, pero bueno, me parecía que algo de la realidad tenía que estudiar para poder hacer algo después y transformarla. Y en todo este camino también en este camino de búsqueda, en estos distintos pasos, en este trayecto, es como se va transformando Camilo de ese cura, sociólogo, donde va produciendo rupturas epistemológicas, digamos, tanto en su ser sacerdote como en su ser sociólogo, cómo ese devenir lo va llevando y va haciendo que asuma la lucha política y luego en el marco de la lucha política, la lucha revolucionaria que implicó como último paso, digamos, de su recorrido vital, la asunción de la lucha armada. Y también me parece sumamente importante en este libro que nos aporta para este momento, donde otra vez, desde la perspectiva de la teoría de los dos demonios, del negacionismo, etcétera, etcétera, y además, diría yo, en algunos casos desde cierta ingenuidad, desde cierta no sé, sentir lo violento que es el ejercicio de la violencia, incluso de la violencia revolucionaria. Digamos, creo que vale la pena, digamos, poder encontrar argumentos, reflexiones, elementos que nos permitan entender el por qué en determinados momentos de la historia de nuestros pueblos el ejercicio de la violencia armada se transforma en una herramienta de lucha política para los pueblos. Lo dice hasta la propia doctrina de la Iglesia, lo que pasa que eso en general se oculta. Entonces, digo, no para hacer un endiosamiento de lo que es la violencia revolucionaria, porque a veces también hemos vivido etapas en las cuales dice, bueno, cortemos, hagamos el atajo por este lado y rompamos todo, lo digo casi con el lenguaje de hoy, digamos, no el lenguaje que utilizábamos y al que apelábamos en la década del 60, en la década del 70, rompamos todo y ya. El ejercicio de la violencia armada, de la violencia revolucionaria armada,
no es un atajo que se asume en cualquier momento. Y en el libro lo vemos claramente, en qué momento Camilo, en qué momento también distintos sectores de militancia política colombiana sienten que no tienen otra alternativa que ir al monte, digamos, donde también hay todo, y en el libro aparece todo el proceso histórico, digamos, que lleva, digamos, el proceso de desarrollo de la situación de Colombia, yo diría fundamentalmente desde el Bogotazo para adelante, el surgimiento del periodo que las clases dominantes denominaron la violencia como una abstracción y cómo sectores populares hicieron frente a esa violencia y transformaron esa violencia en un intento de lucha de liberación también. Pero bueno, creo que ahí yo hice acá, como verán, siempre tengo una idea de que el tiempo es un chicle y anoté todas estas cosas para compartir con ustedes. Sé que el tiempo es limitado, pero solamente eso, quería mencionar algunos de los conceptos que me parece que están muy claros y nos permiten recorrer en el libro de Nicolás la vida de Camilo, pero subrayo, poder verla como una vida vivida intensamente con contradicciones, con conflictos. Hay momentos en los cuales Camilo, que muere combatiendo, pero antes había estado vinculado incluso al Frente Unido, digamos, que era aquel instrumento político que habían inventado los liberales y los conservadores para ir alternándose en el poder, en el gobierno de Colombia. Él hizo todos esos intentos, participó de instituciones estatales y todo el tiempo sí subrayó, estuviere donde estuviere, que era necesario el protagonismo y la participación de las comunidades, que nada, ni la reforma agraria que él reivindicaba como necesaria, ni por ejemplo, lo que implicara respuesta a las rebeliones universitarias, nada de esto podía hacerse y daría frutos si eso no era asumido y protagonizado por los sectores populares. Una de las, esto sería un poco un poquito de lo mucho que encontré en el libro y que apunté en estos largos papeles, digamos, pero sí quería, digamos, ahora pedirles un par de minutitos más para decir, me olvidaba una cosa, el primer espacio militante del que yo formé parte, que por supuesto era una organización clandestina que surgió en 1967, se llamó Comando Camilo Torres, porque para nosotros, muchos de los cuales integramos ese Comando Camilo Torres, proveníamos precisamente de una formación cristiana y entendíamos que la participación y la lucha política era, como lo señala Camilo y lo rescata Nicolás en el libro, era la forma necesaria de hacer presente en la tierra aquello que el Evangelio nos convocaba a llevar adelante. Por eso elegimos ese nombre para nuestro primer agrupamiento político, que además publicaba una revista que también tiene que ver con Camilo, que era Cristianismo y Revolución. Pero había una segunda pregunta o guía que nos mandaron un poco para que pensáramos este encuentro, y que era que entre algunas cuestiones que podíamos plantear, ¿qué nos puede decir Camilo hoy? ¿Qué nos puede proponer? Yo creo que nos propone algo de lo cual ya mencionado. La construcción como militantes, como sujetos comprometidos, es un proceso porque no nacemos con la luz revelada de ser militantes, y para participar, para ser generosos, para compartir, tenemos que hacer un profundo trabajo interior como Camilo, tal como lo describe en el libro Nicolás, fue haciendo. Pero otras cosas que se me ocurrieron, y cito algunos textos, digamos, hay un momento en el cual en el libro dice: si el Estado quiere agenciar cambios sociales, debe quebrar en la administración pública el clientelismo bipartidista, el particularismo, el paternalismo y los intereses corporativos. Confieso que cuando leí esto pensé, nos está hablando precisamente no en este momento donde el gobierno
encabezado por esta fuerza nefasta que es el mileísmo y todo lo que lo rodea. Pero pensaba por ahí en los profundos dilemas y problemas que se van planteando cuando, por ejemplo, en el gobierno, cuando los gobiernos son nacionales y populares, digamos, que no necesariamente eso los transforma en estar libres de errores, de contradicciones y de conflictos. Y esta cita de Camilo me pareció muy significativa. Digamos, otra de las menciones era la democracia como el gobierno del pueblo, en el que subyacen dos tipos de poder y gobierno: el formal, que mantiene la idea del pueblo como origen y fundamento, y el real, que es el ejercicio de facto por determinados grupos que influyen, determinan y presionan las decisiones políticas, económicas y sociales. Y esto también me pareció importante, lo sabemos, digamos, pero es importante subrayar que una cosa es el poder que puede surgir de juntar los votos y otra cosa es quién ejerce el poder real, que a veces pareciera que nos olvidamos de eso. Otra cuestión es que Camilo lo plantea ya cuando se incorpora a la guerrilla, que él no aspiraba a ser jefe, él aspiraba a incorporarse como uno más a lo que el conjunto decidiera cuál era su lugar. Digo esto porque a veces esta cuestión de que todos queremos ser caciques también dificulta nuestra práctica política. Y las dos últimos elementos que quería mencionar es que en algún momento Camilo también dice el compromiso, no lo dice con estas palabras, pero el compromiso exige sacrificios. Con esto, obviamente, no me estoy refiriendo a los sacrificios que Milei dice que hay que hacer para estar mejor, porque sabemos que en esta política los únicos sacrificados son los sectores populares. Pero lo que está señalando Camilo es que es cierto que el compromiso nos exige a veces opciones y que esas opciones exigen el ejercicio de la voluntad, de la generosidad, del compromiso. Y me parece que ese es otro de los elementos para pensar precisamente el transcurso de esta vida y de la vida de Camilo y lo que implica el compromiso con los sectores populares. Y la otra cuestión es, la ética es indispensable para el desarrollo de la práctica política al servicio de los sectores populares. Y la última cuestión que mencionaría es el tema de la relación de fuerzas. En las reflexiones finales que hace, o cuando hace las hipótesis, Nicolás, en relación a toda la vida de Camilo, a su práctica política, a su práctica militante, a su práctica revolucionaria, señala, por ejemplo, que en ciertos aspectos había cierta ingenuidad por parte de Camilo, también cierta no sé si superficialidad, no tomar en cuenta todos los elementos de la realidad existente para el análisis, para el diagnóstico y para el desarrollo de una propuesta política y de una propuesta de acción. Que eso es necesario, pero también es cierto, digamos, que es imposible que previamente, y es un tema que ha estado circulando tanto tiempo, el tema de la relación de fuerzas. La relación de fuerzas en el enfrentamiento con el enemigo no es una cuestión matemática que podamos sacar la cuenta y ver si están todas las coordenadas alineadas para llevar adelante alguna acción que problematice y que cuestione al poder. Es cierto que no se puede sacar la cuenta, pero por otra parte también sí es necesario que haya un análisis de la situación y de aquello con lo que contamos para llevar adelante nuestra práctica política. Y para terminar, como hicieron, como la poesía también muchas veces resume mucho de lo que queremos decir, yo quería compartir con ustedes un poema muy reciente de un poeta palestino muerto por las bombas israelíes junto con su hermana y sus sobrinos en diciembre de 2023, que dice, pensando además en este libro que nos regala Nicolás: si tengo que morir, tú tienes que vivir para contar mi historia, para vender mis cosas y comprar un pedazo de tela y algunos hilos, que sea blanca y con una larga cola,
para que un niño en algún lugar de Gaza, mientras mira el cielo esperando a su padre, que se fue en una explosión y no se despidió de nadie, ni siquiera de su carne, ni siquiera de sí mismo, vea la cometa que hiciste volando allá arriba, y piense por un momento que es un ángel que le trae amor. Si tengo que morir, que eso traiga esperanza, que se convierta en un cuento. Imagino a Camilo en aquel último momento del 15 de febrero de 1966, sintiendo que su muerte se convierta en una esperanza. Gracias.